Bienvenidas, mi nombre es Bárbara y hace 10 años que trabajo en S&P Global. Estudié Economía y trabajo en el departamento de traducción, liderando un equipo de traductores internos. La idea de este webinario hoy es contarles un poco cómo prepararse para el trabajo del futuro. Y aunque suene algo bastante loco, la idea es contarles algunas herramientas y algunos tips y consejos que les puedan ayudar a manejarse en este contexto que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con este contexto? Como todos ustedes habrán notado, la tecnología y la automatización están tomando un rol cada vez más preponderante, no solo en nuestra vida, sino también en los ámbitos laborales. Y esto refleja varios cambios en el modo de trabajar y en la forma en que nos manejamos en las oficinas y probablemente también en la forma en la que vivimos el día a día. El objetivo de este webinario va a ser contarles un poco algunas herramientas sobre cómo manejar los tiempos y cómo planificar, cómo manejarse de una forma más efectiva en equipos remotos y cómo generar la capacidad para moverse entre tareas que requieren mayor concentración y moverse simultáneamente entre distintas tareas que tal vez requieran menor concentración. Para empezar, quería contarles un poco cuáles son los principales cambios que notamos en lo que es el ámbito laboral. Y para esto quería hacer una comparación entre cómo era una oficina 30 años atrás, donde yo todavía no trabajaba y ustedes claramente todavía no estaban en el ámbito laboral, y cómo son las oficinas hoy. Hace 30 años la mayoría de los equipos eran equipos locales, que estaban todos sentados en una misma oficina, se veían la cara todos los días, se conocían, se podían saludar y trabajaban todos los días desde la oficina. Hoy en día tenemos equipos globales o equipos remotos que trabajan no solo en distintas partes del país o en distintas oficinas, sino incluso en distintas partes del mundo y en distintos usos horarios. Por otro lado, también es muy común que la gente trabaje desde su casa y pueda hacer home office o trabajo desde casa y pueda combinar la opción de ir algún día a la oficina y trabajar algún día desde la casa. Incluso algunos trabajan constantemente desde su casa. La comunicación hace 30 años era limitada, tal vez se usaba alguna llamada telefónica o alguna reunión, pero principalmente se hacía un trabajo más individual, donde cada uno se sentaba en su escritorio y trabajaba en sus tareas específicas. Hoy en día la conectividad ha crecido muchísimo y es muy común tener contacto constante con los distintos miembros de los equipos a través de llamadas, a través de chats, a través de distintas herramientas de colaboración virtual. Y finalmente, la forma en que se hace el trabajo es mucho menos individual, se trabaja en equipo con objetivos comunes, pero donde ya no depende solo de lo que yo estoy haciendo que el resultado salga bien o salga como se esperaba. El proceso de aprendizaje también es un punto que ha cambiado muchísimo. Antes se asumía que uno terminaba una carrera universitaria y ya estaba preparado para trabajar desde ese momento, por los siguientes 40 años. Hoy en día el proceso de aprendizaje es un proceso continuo en el cual se espera que uno siga aprendiendo cosas nuevas constantemente y que se aprenda mucho más haciendo que estudiando. Y un poco esto hace que ciertas características que tal vez en el pasado no eran tan consideradas o no se consideraban como habilidades necesarias para el ámbito laboral, hoy en día empiezan a tomar preponderancia. Y el primer punto que quería tratar era algunos aspectos que se generan al tener los equipos virtuales o equipos remotos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Al tener equipos que están trabajando en distintas zonas horarias o en distintos países, la cobertura horaria es casi de 24 horas, ¿sí? El trabajo es continuo, en ningún momento se deja de trabajar y tal vez mientras uno está durmiendo del otro lado del mundo están pasando un montón de cosas. En mi caso, por ejemplo, trabajo con un equipo en Filipinas y un equipo en China y generalmente cuando yo estoy empezando mi día laboral a las 7 de la mañana, ellos están terminando su día laboral ya yéndose a la casa y generalmente para poder interactuar tenemos que buscar distintas formas de poder conectarnos. Por otro lado, también se generan diferencias culturales, diferencias de costumbres y de creencias, más allá de diferencias en el horario, lo cual genera que tengamos que ser mucho más respetuosos de esto e intentar conocer mucho más las culturas distintas con las cuales interactuamos. Finalmente, algo que resulta bastante obvio, pero no conozco en persona a todos estos miembros del equipo con los cuales estoy interactuando y eso genera que la confianza o la relación que tengo con esa persona no es tan fluida y no es tan dinámica como lo sería si estuviera sentado al lado mío. Entonces, algunos tips o algunos consejos
que están basados en mi experiencia manejando este tipo de equipos y que les pueden servir para mejorar su interacción en el futuro, son tener siempre en cuenta el horario, con quién estoy interactuando, dónde está ubicada la persona, si es feriado para la otra persona o no, o si es feriado para mí. Hay ciertos feriados que tal vez nosotros podemos ignorar, o tal vez decimos, bueno, yo puedo trabajar en este feriado, pero es posible que en otros países hay feriados que sean fijos y que sean muy importantes y para la persona le resulte imposible sumarse a la reunión. Tener en cuenta, obviamente, el horario. Si yo siempre agendo las reuniones alrededor del mediodía, en mi horario, en mi zona horaria, probablemente en un país de Asia sea la madrugada y las personas no se pueden sumar. Por otro lado, también tener en cuenta la frecuencia y el tipo de comunicación. Una recomendación para poder establecer mejores relaciones con las personas es usar videoconferencia y no solo llamadas o chats, porque al verle la cara tal vez se facilita más la interacción con la persona. Ser flexible, siempre tratar de encontrar una forma de organizarse. Como les comentaba antes, tal vez una vez me toca a mí quedarme más tarde y la vez siguiente le tocará a otra persona. Ser específico y considerar que la otra persona tal vez no tiene los mismos conocimientos y el mismo contexto que tengo yo, y siempre al finalizar una reunión, tratar de confirmar que todos los miembros del equipo hayan entendido el mismo mensaje o entiendan exactamente qué es lo que se espera de cada uno de ellos. Esto es muy importante, ya que, como mencionaba antes, no todos tenemos el mismo contexto y la misma forma de entender o hablamos el mismo idioma, y por lo tanto suele ser muy útil hacer estos chequeos antes de finalizar. Ahora, como les contaba, otro de los factores que influye es que el trabajo es continuo y no para, y esto hace que se genere un ritmo bastante acelerado de trabajo. Y en este contexto se vuelve sumamente importante cómo manejamos el tiempo, o también, como se dice en inglés, el time management. Para este proceso, hay herramientas que suelen ser muy útiles, pero lo primero es organizarse y ordenarse, ¿sí? El primer paso siempre para poder llevar adelante todos los proyectos, cumplir con todos los objetivos y hacer todo lo que se espera de cada uno de nosotros, es poder ordenarse y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. El segundo paso es priorizar estas tareas y saber cuáles tengo que hacer primero y cuáles pueden esperar. Finalmente, llevar adelante estas tareas, no hay que olvidarse que es un paso importante, y hacia el finalizar el día, la semana o el periodo que se quiera, hacer un chequeo y revisar cuáles fueron las tareas que quedaron pendientes, cuáles fueron los procesos o los proyectos que todavía requieren atención, y volver al primer paso de ordenar y volver a priorizar. De esta forma se genera un ciclo que parece bastante fácil o bastante sencillo de interpretar, pero en el día a día no es tan fácil de llevar adelante porque siempre surgen emergencias, siempre todo es urgente, siempre todo el mundo va a querer que todo esté listo para ayer. Así que probablemente una de las frases que más se escuchan estos días en las oficinas es "no tengo tiempo para nada". La idea de esta presentación es mostrarle dos herramientas que las ayuden en este proceso y que les ayuden a usar más eficientemente su tiempo. La primera herramienta es la matriz de los 4 cuadrantes, que simplemente lo que hace es organizar todas las distintas tareas, las distintas cosas que tengo que hacer en 4 cajas, podemos llamarlas, dependiendo de la urgencia y la importancia que tienen las tareas. Entonces, en caso de tener una tarea que sea urgente y que sea importante, la idea es que esa tarea la tengo que hacer inmediatamente. Ahora, si una tarea es importante, pero no es tan urgente, puede esperar y tengo que planificar cuándo la voy a hacer. Por el otro lado, si una tarea es urgente, pero no es tan importante, puedo delegarla y pedir ayuda a alguien más para llevarla adelante. Y finalmente, tenemos las tareas que no son importantes y no son urgentes, y la recomendación de este modelo en ese caso es ignorarlas. Vamos a hablar un poco más sobre estas 4 categorías y cómo manejarnos con estas categorías, y sobre todo la importancia de estar seguro de cuáles son las tareas que puedo ignorar. Otro modelo que les quería presentar es Kanban, que es un modelo, un tablero que se utiliza ampliamente en la metodología ágil, pero se puede utilizar en cualquier tipo de tareas donde se estén llevando adelante varios procesos simultáneamente. La forma en que se utiliza esta tarea es que se registran en ciertas tarjetas todas las tareas que están pendientes, que están por hacer, y se las va organizando dependiendo del estadio en el que están. Inicialmente
se puede arrancar desde historias o por hacer, dependiendo el tipo de proyecto que se esté trabajando, y a medida que se avanza con estas tareas, se las va moviendo a los distintos casilleros, como son en proceso, testeo o completado. Esto nos sirve también para organizarnos y para ver que no tengamos demasiadas tareas en proceso, porque lo que eso hace es que no nos podamos enfocar lo suficiente en ninguna de estas tareas. Ahora, tenemos un plan listo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya lo podemos priorizar y lo podemos ordenar, pero surge un desafío, que son las distracciones. Como les decía antes, suelen ser estas distracciones las que nos sacan de nuestro plan y nos evitan hacer las cosas que son importantes y que son urgentes, y suelen ser también muchas de las distracciones, dependiendo del tipo de esta distracción, la que nosotros deberíamos poner en ese cuarto cuadrante e ignorar. Ahora, ¿cómo saber cuáles de las distracciones caen dentro de cada una de las categorías? Vamos a clasificarlas en dos tipos. Tenemos distracciones que son evitables, que dependen de cada uno y que son distracciones que podemos manejar, y las que son inevitables, que surgen del exterior y ante las cuales debemos reaccionar o debemos hacer algo para solucionarlas. Veamos qué nos dice un poco la ciencia y el conocimiento popular sobre esto. Quería contarles un antiguo proverbio que dice que la persona que persigue 2 conejos termina no atrapando ninguno. ¿Qué significa esto? Que si tratamos de perseguir 2 objetivos al mismo tiempo, posiblemente no podamos cumplir con ninguno de los 2. Tal vez esto no se dé en todos los casos, pero es algo que sirve mucho para organizarse y para manejar mucho mejor el tiempo. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia moderna? Hay muchísimos estudios que, ayudan a entender mucho mejor esto y ayudan a entender cómo funciona mejor nuestro cerebro. La neurociencia nos dice que si el cerebro trabaja en más de una tarea al mismo tiempo, pierde efectividad. Es decir, que si se concentra en una sola tarea por un tiempo prolongado, va a trabajar de forma mucho más eficiente. ¿Esto qué significa? Que todas estas distracciones que van surgiendo, tanto evitables como inevitables, nos sacan de foco y hace que trabajemos de forma menos eficiente. Entonces, la idea de esta tercera parte de la presentación es contarles algunos tips o algunos conceptos que las puedan ayudar a organizarse y a evitar este tipo de distracciones. Y obviamente gran parte de las distracciones evitables vienen de todo lo que son las aplicaciones y distintas pantallas que comentaba hoy en día están vigentes en el mundo laboral con la conectividad. A veces no solo son cuestiones de redes sociales o temas personales o leer noticias, sino también cuando uno está trabajando, mensajes que nos llegan constantemente de compañeros o mails que van llegando a nuestras casillas constantemente. Entonces quería presentarles tal vez dos o tres conceptos que están relacionados y que nos ayudan a entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro para poder conocernos y para poder operar de una forma más eficiente al momento de trabajar. El primero es Deep Work, que viene del inglés y que significa Deep, profundo, Work, trabajo, y es un tipo de trabajo o una habilidad de poder concentrarse sin distracciones en tareas que sean cognitivamente demandantes, que significa que requieran nuestra absoluta atención. Por ejemplo, para que se den una idea, algunas de este tipo de tareas son, tocar un instrumento, cantar en un concierto, dentro del ámbito laboral. Podemos pensar en hacer un diseño de una app o todo tipo de tareas que necesiten nuestra atención, que no sean repetitivas y a las cuales, si nos distraemos, vamos a perder el foco. Estas tareas se contraponen con lo que se conoce el trabajo superficial o shallow work, que son tareas más repetitivas como copiar y pegar, tal vez estar en una reunión donde no tengo que estar prestando atención, y son tareas que no son cognitivamente demandantes. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque es una característica que en el último tiempo se está notando que se está perdiendo. La gente, por tener tantas distracciones evitables y a veces no evitables, pierde la capacidad de concentración, pierde la capacidad de hacer deep work. Y esto significa que su cerebro no está funcionando de la mejor manera o no está funcionando de forma eficiente. Y por otro lado, también es importante porque gran parte de las tareas que hoy en día conocemos como shallow work o trabajo superficial son tareas que probablemente van a ser automatizadas de acá en algún tiempo.
Y eso significa que la tarea de las personas, de los humanos, deben enfocarse más en lo que es el área del trabajo profundo o deep work. Hay muchísima evidencia y muchísimos estudios relacionados con esto, pero simplemente queríamos presentar este concepto porque nos pareció un concepto interesante y algo que probablemente se va a estar hablando de acá en el futuro. Finalmente, algo que también surge mucho con tantas distracciones y con las priorizaciones que tenemos que hacer, que es el multitasking. Se habla mucho de esto, que es realizar tareas simultáneas, digamos, o tareas al mismo tiempo, y se define como una aparente capacidad humana de poder realizarlas todas estas actividades al mismo tiempo. Y decimos aparente porque la verdad es que está demostrado que no funciona igual nuestro cerebro si pasamos de una tarea a otra constantemente, si si perdemos la concentración y volvemos a trabajar en otra tarea. Entonces, lo que queríamos mencionar en este webinario, o por ahí el tip para de acá al futuro, es cómo encontrar un buen balance entre estas tareas, ¿sí? Tratar de evitar todas las distracciones evitables. Obviamente, como dijimos, hay algunas que son urgentes y son cosas que tenemos que atender, pero cuando se pueden evitar las distracciones, tratar de hacerlo, y esto puede ser desactivar las notificaciones en las computadoras, poner el teléfono en modo avión para no recibir avisos de actualizaciones. Y esto tal vez es muy importante porque sabemos que hoy en día todos queremos estar conectados y saber qué está pasando. Y esto también lo saben todos los desarrolladores de apps. Probablemente ustedes también, cuando empiecen a trabajar sobre esto o estén trabajando en esto, van a querer que los usuarios estén constantemente usando esto. Pero la verdad es que cuando estamos haciendo un trabajo que requiere concentración, todas estas notificaciones o todos estos mensajes nos distraen de la tarea principal. Obviamente, lo importante es encontrar un buen momento para hacerlo, crear hábitos y planear el día. Decir, bueno, de este momento a este momento voy a hacer una tarea deep work, entonces voy a evitar las distracciones, pero en este otro momento voy a realizar tareas que no requieren tanta atención o me voy a dedicar a mirar qué está pasando en el mundo o fuera de lo que estoy haciendo. Otro tip también es crear una falsa urgencia cuando tenemos tareas que caen en el cuadrante de cosas que son importantes pero que no son urgentes. Es importante planear y saber cuándo lo voy a hacer y tal vez establecer una fecha de entrega, por más que no la tengan, para poder organizarme mejor y definir cuándo lo voy a hacer. Y otro tip tal vez es establecer bloques para la distracción. Es decir, de tal momento a tal momento voy a distraerme, voy a mirar todo lo que pasa en las redes sociales, voy a leer diarios, voy a hablar con gente y voy a poder interactuar más y después volver al trabajo profundo. Algo por ahí que es sumamente importante, que no mencioné antes, es que muchos de estos estudios que mencionaba antes demuestran que cuando uno está concentrado en una tarea y se desconcentra, digamos, o se distrae con alguna otra tarea, se tardan 20 minutos aproximadamente en volver al mismo nivel de concentración que se tenía antes. Y finalmente, para cerrar este bloque, algo muy importante es que no somos perfectos y sabemos que nos podemos equivocar y podemos fallar al momento de priorizar o fallar al momento de planificar. Lo importante es poder aprender de estas fallas, no considerar que los errores son algo malo, sino que son un proceso de aprendizaje que nos ayudan a mejorar en este proceso de coordinar nuestro trabajo. Finalmente, un mito tal vez de pensar que la concentración y la capacidad de poder hacer deep work es un superpoder o algo que viene dado y que tal vez lo recibimos algunas personas, otras personas no. Esto es un hábito, es algo que hay que practicar y es algo que si uno practica, como tocar un instrumento o bailar o cualquier otra actividad, se convierte en un experto en esto o se convierte, como decimos, en un hábito, en algo que uno puede definir cuándo hacerlo. Y esto es sumamente importante porque todos lo podemos hacer, simplemente que es una cuestión de decidirse y saber cómo usar nuestro tiempo y saber cuándo prestar atención a ciertas herramientas y cuándo no. Y para cerrar, quería volver un poco a repasar lo que hablamos, los 3 objetivos principales y las herramientas que queríamos que tuvieran en este webinario son cómo trabajar mejor o de forma más eficiente o qué factores considerar al momento de trabajar con equipos globales,
cómo manejar el tiempo de una forma más eficiente y cómo dividirse entre tareas que requieran concentración y tareas que sean simultáneas y que tengan que hacerse al mismo tiempo. Recuerden, como mencioné al principio, la tecnología y la automatización son parte de nuestra vida y parte del mundo laboral, y lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos en estas tareas que son propias de los humanos, que la tecnología no va a poder reemplazar, al menos hasta ahora, que están más relacionados con los vínculos, con la planificación, con ser estratégicos y con innovar. Estas son las tareas en las cuales es importante enfocarse, y obviamente las tareas que son más repetitivas, obviamente podemos dejar que se realicen por otro tipo de sistemas y, como decía, concentrarse en lo que son los vínculos y la planificación. Espero que esto les resulte útil, que les sirva. Sé que para muchos pueden resultar temas que todavía no son relevantes, así que espero que de acá a unos años puedan volver a mirar esto y les resulte interesante. Muchas gracias.